muy honrado en esta mañana de estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Honrado porque me invitó el hermano Lorenzo. Honrado porque estoy aquí en la congregación que pastorean pastores míos, gente que han sido muy influyente en todo lo que yo soy y es mi familia, los pastores Félix, Francias Hernández, a quienes honro y aprecio muchísimo. Siempre es un privilegio cuando tengo la oportunidad de estar aquí con ellos, compartiendo la palabra de Dios y con ustedes. Pero también es motivo de gozo, de privilegio, estar en una ocasión como esta para honrar lo que es la palabra de Dios. Y yo estaba viendo el tema que ustedes escogieron y digo, bueno, es un tema para meditar. La permanencia de la palabra de Dios. Parece un tema sencillo, pero resulta en esta crisis de autoridad, de credibilidad, de afianzamiento de valores y convicciones, es importante que quede algo que haya permanecido. Y lo que ha permanecido es lo que tiene y puede permanecer, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué ha permanecido la palabra de Dios? Es una pregunta que podemos hacernos. Y quiero darle mi impresión que tuve cuando entré al templo y estuve en la antesala en lo que ustedes oraban aquí. Ahí hay una impresionante exposición de versiones de la Biblia que por siglos se han venido conservando, se han venido reproduciendo, se han venido editando y con un enorme lujo, con una gran vistosidad, podemos apreciar esas versiones de la Biblia. Ahí vi la Septuaginta, considerada la traducción más importante que se hizo de la Biblia. Cuando hablamos de la permanencia de la Biblia, tenemos que hablar de la historia de la humanidad, de todas sus generaciones, de toda su cultura, de todo su hacer hasta aquí. La palabra de Dios ha permanecido en la historia, permanece ahora y permanecerá para siempre. No es una exhibición cualquiera, no es una muestra simple y con poco significado. Todas esas Biblias o versiones de la Biblia, porque la Biblia es única, que ustedes pueden ver en la antesala de este templo. Y yo quisiera que cuando termináramos, nadie se quede sin visualizar, sin reflexionar un poco en un gesto
de meditación, de asimilación de todo lo que significa y es la Biblia para nosotros. Yo estaba pensando cuando estaba esta mañana ahí en el joven pastor que asesinaron y estaba viendo una entrevista que le hicieron recientemente, obviamente antes de partir, pero no era una entrevista muy vieja. Y una periodista le preguntó que lo que él predicaba, si se sostenía en la Biblia. Él no le respondió que sí. Y la esposa mía me dice a mí, mira, el pastor no le respondió que sí, que lo que él predicaba era de la Biblia. Él le dio una respuesta que yo me la encontré muy sabia. Yo le dije, búscame ese video porque yo quiero saber qué fue lo que dijo. Y me lo trae de una vez. ¿Sabe qué dijo él? Yo te estoy hablando de mis convicciones, de la seguridad que tengo y de que lo que estoy diciendo conecta con una lógica indisputable que define la vida. No te estoy hablando especulativamente, no te estoy hablando religiosamente. Mis convicciones. Ahora, más adelante, él dijo, con mucha sabiduría, pero mis convicciones responden a lo que yo he aprendido en la Biblia. Nosotros a veces queremos responder de manera muy religiosa a las preguntas y a las interpelaciones casiosas que nos hace la gente. Pablo, cuando fue a Atenas, le dijo a los atenienses, a ese Dios desconocido, a que le cantaron sus poetas, es al que yo predico. Ese vacío de Dios que ustedes tienen, hace tiempo que yo lo tengo lleno, porque conozco a ese Dios que especulativamente, a través de la filosofía y el pensamiento humanístico ustedes están buscando, yo lo tengo. Estoy haciendo esta ruta porque en la mañana de hoy quiero que lleguemos a algunas conclusiones muy claras de por qué la Biblia ha permanecido. Y eso voy a tener una lectura. La lectura que ustedes me dieron. ¿Cuál fue la que ustedes me dieron? Oh, ustedes están en esto, gracias. Isaías 48. ¿Qué dice? De la manera siguiente. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y vamos a puntualizar cómo se escribió la palabra de Dios y cómo Dios ha permitido que la palabra de Dios permanezca para siempre.
La exhibición que está ahí es una exhibición de carácter, diríamos, que académico, editorial, unas Biblias lujosísimas que han acumulado todo un proceso histórico. Señores, nos conectamos con todo lo que es la vida y el universo cuando nos paramos frente a esas Biblias y pensamos qué es lo que hay ahí. Vamos a comparar la Biblia con los grandes libros. El Quijote de la Mancha, el Corán, las grandes reflexiones de los filósofos griegos, esas grandes novelas que se han escrito y que tenemos acceso a ella. Los grandes tomos de historia de los grandes historiadores, Stefan Zweig y otros tantos. Ninguno de esos libros revela, ni tiene, ni se asoma ni siquiera al contenido histórico, al contenido universal, y yo diría que universalista, que se refleja en esas Biblias que ustedes tienen ahí. Ustedes pueden juntar todos los libros de la Biblioteca Nacional, todos los libros que aparecen en internet y en inteligencia artificial, y ninguno se asoma al contenido original, a la fuerza reveladora, al conocimiento, la sabiduría y todo lo que significa esas Biblias que ustedes ven ahí. Hay mucho de historia, hay mucho del origen. Ningún libro, ni del materialismo histórico, ni de Marx, ni de Engels, ni de ninguno de esos teóricos, contiene una definición convincente del ser humano. La palabra de Dios dice que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. No es el resultado de accidentes químicos ni biológicos que se dieron por el azar y resultó una bolita que se fue evolucionando hasta convertirse en un hombre. Si el hombre es eso, el hombre no vale nada. Pero el hombre vale porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos resalta la dignidad del hombre. Tiene derecho, tiene dignidad, merece respeto, merece consideración, merece estar en un lugar de privilegio entre la creación porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es el hombre. Pero ¿cómo se conservó esa historia? Yo estoy diciéndole cosas que solamente la dice la Biblia. Lo demás es especulación, es aguaje. Lo que dice la Biblia es certeza, es evidencia. Es evidencia que se recoge en los albores, en el nacimiento de la historia y llega hasta nuestros días. Pudiera ser que alguna teoría humana hubiese desplazado lo que dice la Biblia.
Muchísimas veces lo intentaron. No, ya ese libro no vale. ¿Y qué vale entonces? La propia realidad, la propia dialéctica de la historia es la que demuestra que la palabra de Dios permanece para siempre. La misma lógica que el hombre pone en marcha al elucubrar en la historia, en su ser, en la filosofía, termina diciéndole, esto hay que echarlo a un lado. Lo que queda es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmutable. Pero ¿cómo surgió? ¿Cómo se creó? Si ustedes van a la exposición que hay en la antesala del templo y examinan las diferentes versiones que hay, a ustedes les va a dar una impresión que espero que la modifiquen y la transformen un poco ahora con lo que le voy a decir. La idea que nosotros tenemos de cómo se escribió la Biblia es una idea que no es tan consistente con la propia verdad de la escritura de la Biblia. Y quiero que enfaticemos un poquito en esto. Nosotros tenemos la idea de que la Biblia la escribió un investigador, un recopilador, un curador de documentos, como dicen ahora, muy hábil, muy acucioso, muy inteligente. Un libro con tanta coherencia, con tanta fuerza literaria, con tanto estilo, ¿cómo se escribió? ¿De dónde sale ese texto que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Quién estaba viendo eso para escribirlo? Algunos dirán, bueno, a lo mejor el periodista Tomás Gómez Bueno estaba ahí y estaba observando lo que Dios estaba haciendo y lo copió. No. Yo estaba en el plan de Dios, pero yo no estaba ahí. Miren, la escritura de la Biblia nace del asombro, de la perplejidad humana, de la sed humana que tiene el hombre de explicarse a sí mismo. Se escribieron en diferentes grupos y pueblos, se escribieron libros para explicar el origen del ser humano. Cada civilización, cada grupo, gran grupo humano tiene algo. El único problema que tiene, eso que ellos escribieron, es que es inconsistente y disparatoso. Tan inconsistente y disparatoso que no merece ser recogido en unos libros que guarden relación o compitan con eso que ustedes tienen ahí adelante. Porque entran en la fábula, en la fantasía, porque ellos no pueden explicarse su origen. Los habitantes de naciones y pueblos antiguos
crean mitos, crean tradiciones, crean fábulas, tratando de explicarse su origen. Y no logran la coherencia, porque no tienen punto de partida. Dios escribe la Biblia. Dios conserva la Biblia. Dios protege la Biblia y Dios está en la Biblia. Ese es el quid del asunto. Entonces, ¿qué pasa? Dios escoge un pueblo y Dios dice, yo me voy a revelar a este pueblo. Yo le voy a decir quién yo soy. Pero Dios tiene un carácter y se revela a partir de su carácter. ¿Y cómo se revela? A través de experiencias que las primeras generaciones fueron acumulando oralmente y la transmitían de generación en generación. Y de manera oral había ese fuego, ese interés, esa obligación de mantener y enriquecer ese conocimiento, hasta que llegan dirigentes que van formando una nación, que Dios llama a Abraham y que se van organizando y pasan a registrar esa tradición oral por escrito. De ahí nace esa casta, esa clase que se llama los escribas, que uno lo trata de manera despectiva, pero jugaron un papel sumamente importante en la preservación de las escrituras. Por eso se llaman los escribas, porque eran dedicados única y exclusivamente a escribir. Es el proceso de conservación de la palabra de Dios a través de la historia. ¿Qué pasa? Dios se revela en su carácter, en su justicia, en su amor, en su misericordia, en todas las virtudes que tiene Dios. Pero el hombre va encontrándose consigo mismo en la medida que se encuentra con Dios. ¿Cuál es la otra diferencia que hay entre este Dios que se revela en la Biblia y los otros dioses de los otros pueblos? Dios parte de él y se define como tal y dice: yo soy único. Fuera de mí no hay otro Dios. Yo soy el creador del cielo y de la tierra, el creador del hombre y de todo lo que hay. Los demás pueblos inventaban dioses diversos de acuerdo a los fenómenos naturales. Por eso adoraban las montañas, el sol, las estrellas, los ríos. Pero Dios le dijo a su pueblo: yo hice el sol, yo hice la montaña, yo hice los ríos, yo te hice a ti y a mí es que hay que adorarme. Si ustedes leen el capítulo 40, ahí está descrito todo lo que yo digo. Porque cuando él dice aquí, en el verso 8, Isaías, la flor se seca. ¿Me lo pueden poner en pantalla el capítulo 40 completo? Se lo voy a agradecer. Alguien que me ponga acá y leamos algunos versos para que ustedes vean cómo se revela Dios.
Después de que él dice en el verso 8 que la palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece para siempre. ¿Qué sigue después de eso? Quiero otros versos ahí. Lo que pasa es que no lo puedo leer de aquí porque la luz de mis ojos no está tan buena. Pero ellos hay, si lo consiguen ahí una versión y me la presentan. Sí, no. Pero lo que sigue después del, sí, gracias por decir que la tengo al frente. Lo que sigue, los versos que siguen después del 40. Sécase la hierba, súbete sobre el monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. Pero más adelante, y vamos con el otro verso. He aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo se señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Pero sigue más. Eso le está diciendo a Ezequías con la amenaza de Senaquerí. Gracias por ayudarme. Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Un momentito. Aquí vemos a un Dios creador, pero aquí también vemos a un Dios tierno, cercano y que se muestra amoroso y en capacidad de entender nuestras limitaciones. Sigue más. Vamos arriba. Esto sí está bueno. ¿Quién midió las aguas en el hueco de sus manos? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza. Y con pesas los collados. La escritura sigue hasta finalizar en el verso 31, pero vamos a dejarlo ahí. Ahora, ese es el Dios que se revela en la Biblia. Porque la primera revelación de Dios no es la Biblia, es la creación que Él hizo. Eso es lo que dice, como dice el Salmo 119, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia. Vamos teniendo una idea de cómo se fue construyendo la Biblia. Pero la Biblia también se escribió en la medida que la capacidad del lenguaje del hombre fue evolucionando. Comenzó de manera oral, se fue escribiendo, comenzó a alcanzar categoría de gran literatura, porque la Biblia está llena de historia,
de poesía. Para no dejar fuera cosa tan importante, la Biblia está llena de amor humano en toda su intensidad. La Biblia no deja nada afuera. Hay hermanos que cuando abren Cantar de los Cantares lo cierran. Ábralo, que Dios le está hablando a usted ahí. Dios le ha dado una pareja para que usted disfrute con poesía, con romanticismo, con intensidad del ser, porque la Biblia también resume, abarca la totalidad del ser. Nada se queda afuera. Aunque algunos hermanos se sonrojan un poco. Yo recuerdo una vez que iban a dar una escuela bíblica en la iglesia y era de Cantar de los Cantares. Y estaba la parte en que hay una consumación total del amor entre un hombre y una mujer. Y el maestro de la clase dice, Tomás, tú puedes dar la clase porque esa yo no la doy. Digo, no, pero eso no es problema. Yo doy mi clase y no pasa nada, porque es parte del amor expreso de Dios. Bueno, claro, no es nada para uno sonrojarse ni ponerse, es para disfrutar, es para vivir, es para transmitir eso a un ser que Dios nos ha dado y nos ha dado derecho para compartir nuestras vidas en toda su plenitud con ella, con la esposa, con el esposo. Y qué bueno es que también la Biblia incluye eso. Ahí yo vi, y Lorenzo sabe que hasta me emocioné y la tomé en mis manos. Fue la única Biblia que tomé en mis manos. ¿Cuál fue, Lorenzo? La Septuaginta, la versión de los 70. Porque la Biblia también Dios le dio seguimiento a la cultura. Nosotros queremos separar, ¿no?, el conocimiento bíblico de la cultura. Y nos ponemos tímidos y no penetramos la cultura. No redimimos la cultura porque nos excluimos nosotros mismos. ¿Qué pasó en la dispersión? En la dispersión del pueblo, la Biblia estaba escrita las versiones que había, ¿no? La parte que se había escrito de la Biblia en el Antiguo Testamento, en hebreo y arameo. Yo tengo que venir a coger clase aquí, a lo que yo veo. Pero la parte que se había ido y se había quedado y había sido asimilada en Egipto, en Grecia, perdieron el contacto con el idioma, pero Dios motivó a Ptolomeo II para que en la biblioteca de Alejandría se incluyera un volumen que recogiera los escritos que hasta ese momento se tenían disponibles. Y se le escribió una carta al rey para que mandara 70 eruditos, 72 eran, se resumió en 70, para que fueran a traducir esa Biblia, esa porción de la palabra que necesitaba ser socializada con la cultura griega y con los judíos que se habían ido y se habían desligado de la vida religiosa y cultural judía. Ellos querían tener esa Biblia, tener ese conocimiento, tener esa versión, y esa versión de los 70 escribas, 70 eruditos
fueron recibidos por todo lo alto por el rey Ptolomeo. Y se tradujo la Biblia al griego, el Antiguo Testamento al griego. Los idiomas los idiomas son parte de la dinámica social de los pueblos. Se van quedando atrás algunas palabras, se van perdiendo su sentido, se van transformando. Pero Dios sabía eso. Y Dios permitió esa traducción que es capital y determinante. Ojalá ustedes... ¿Cuánto que vale la Septuaginta? Yo no la tengo. Yo necesito una, Lorenzo. Señores, estamos hablando de la historia de Dios. Estamos hablando de la revelación de Dios. Estamos hablando de lo que Dios hizo a través de la historia para que conservemos su palabra. Y ahí está la Septuaginta, una versión de la Septuaginta con muchísimas explicaciones que son fundamentales para ustedes seguir entendiendo la palabra de Dios, la permanencia. Bueno, toda la Edad Media no hubieron grandes cambios en términos de los idiomas y eso por el estilo. Pero sí, ya cuando llega el Renacimiento y llega la Reforma, hay que hacer cambios. Y Dios permite la traducción de la Biblia del oso. ¿Está ahí, Lorenzo, la Biblia del oso? Señores, dense un aplauso. Ustedes son una iglesia. Adiós, pero Dios mío. En 1569, Casiodoro de Reina se dispone a traducir la Biblia de los idiomas originales al español. Qué traducción más bella, más poética, más exquisita. Y en 1609, Cipriano de Valera se engancha, le da una maquilladita. No fue que Cipriano de Valera hizo gran cosa, pero le dio una maquilladita al libro, a un libro una traducción que durante 11 años, después que salió perseguido por la Inquisición española del monasterio de Isodoro de Campo, terminó en Suiza publicando 1200 ejemplares de esa Biblia, la Biblia del oso, famosa, importante. Hoy se reconoce o se está reconociendo como una de las grandes obras del siglo de oro español, una de las cumbres de las letras. Y inclusive en el 2010 por ahí, el editorial Alfaguara, con una serie de literatos que no son religiosos, le hicieron un reconocimiento con una publicación de esa Biblia por el gran impacto que ella ha tenido en todo el idioma español. En términos de literatura, en términos de idioma, ¿no? Y de cultura. La traducción, porque no vamos a hablar de la palabra de Dios, de la traducción literal de la Biblia, tuvo tanto impacto y fue tan importante como cualquiera de los grandes libros que se escribieron en esa época. Estamos hablando de Cervantes, el Quijote de la Mancha, Calderón de la Barca, Lope de Vega y esos grandes literatos de
la literatura española. O sea, esa es, en términos de traducción, en términos de trabajo académico y literario, una gran joya de la literatura que ahora están pidiendo que como literatura, hermano, está en esto. Que como literatura, gracias hermano, siervo, debe enseñarse en las escuelas. Los escribas, los traductores, el trabajo que se ha hecho para llevar la Biblia a casi todos los idiomas conocidos es un gran esfuerzo misionero que nosotros tenemos que reconocer. Hoy día la Biblia está en las redes sociales ampliamente multiplicada. Hay Biblia abundante por doquier. Dios ha hablado. Lo que ustedes van a encontrar o no van a encontrar con mucha facilidad son libros del materialismo histórico, son libros del ateísmo, son libros de todas esas ideas, porque ha habido un derrumbe de todo ese conocimiento, ¿no? de todo esos sistemas se han ido derrumbando y solo nos queda hoy la palabra de Dios, la Biblia. Se han ido derrumbando el racionalismo, toda la filosofía griega como punto de apoyo para definir y salvar el hombre, eso está de capa caída. Todas las ideologías están en la lista de especies en extinción. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Queda la angustia existencial, el vacío y la soledad que ha dejado todo ese pensamiento acumulado. La depresión, dice esa señora que está ahí, que me está ayudando, no falte cuando yo vuelva. Sí, ha quedado un hombre sin referencia, sin apoyo, sin una explicación que justifique su existencia, y de ahí el suicidio, el alcohol, las drogas, todo eso. No es resultado de una manera de vivir de barricada, aislada. Es resultado de toda una filosofía. Las drogas comenzaron en las universidades en Estados Unidos, precisamente fruto del desencanto de la vida, de lo inexplicable que era el esfuerzo que ellos hacían por ascender y vivir en una sociedad industrializada, y de la monotonía y el aburrimiento que le producía esa sociedad. Y se inventaron los hippies, y se inventaron los festivales, y se descompuso completamente esa sociedad, porque la ideología que ellos seguían no se correspondían con lo que ellos como seres humanos aspiraban. Hay todo un análisis. Hay un libro que se llama El puño invisible, de
Carlos, no recuerdo bien el apellido, pero es un libro que yo lo leo con mucha frecuencia, que habla de que cómo ese puño de la insatisfacción, de la soledad, del vacío, hoy hablamos de la sociedad del vacío, de la sociedad del cansancio, de la sociedad de la desesperación, y eso es esa ruta filosófica, ese correr del pensamiento humano que comenzó en Génesis 11 con Nimrod, que quiso crear una sociedad sin Dios, y se ha extendido hasta nosotros y ha pasado por Nietzsche, por Comte, por Sartre, por Heidegger, por toda la filosofía, por Kant y toda esa gente. Y todavía toda esa filosofía anda buscando una respuesta sobre el sentido de la vida y el destino del ser humano. Y son libros que se acumulan y con mucha frecuencia lo desechan, lo arruinan. No lo reeditan como reeditan esas Biblias que están ahí. Son cosas desechables porque no dan esperanza. Porque el pensamiento del hombre ha ido por una ruta que no sintoniza con el plan y el propósito de Dios para la vida. Pero el plan y el propósito de Dios para la vida no es solamente que nosotros tengamos una Biblia como referente, como material de consulta, como amuleto religioso, como una manera de sentir alguna seguridad porque hay un valor religioso en la Biblia. Dios quiere que tengamos la Biblia en el mismo sentido que fue escrita, en una vivencia transformadora con Dios, en un caminar con Dios, en un vivir con Dios, donde esa fuente vital de un Dios que se ha revelado, como lo vieron ustedes, como creador, como dueño, como soberano, como proveedor y garantizador y responsable de una criatura que Él lanzó a este mundo y Él se comprometió con ella. Usted es parte de un compromiso que Dios tiene y Él lo ha revelado en su palabra. La transformación, la Biblia no es una lista de normas y mandatos para que usted ande asustado y viendo a ver si cumple o no cumple con lo que dice la Biblia de manera literal y estricta. No, la Biblia es un conjunto de principios que revelan el carácter de Dios, que usted asimila, que usted asume y deja y permite que el Espíritu Santo lo transforme por esa palabra. Y usted comienza a vivir en libertad y a discernir qué es la vida y cómo debe vivirse para gloria de Dios. Es así que se sale de la religión. Es así que se sale del estuche cultural y religioso que nos han impuesto. Tenemos que aprender a amar la vida. Tenemos que aprender a amar la gente. Tenemos que aprender a amar a Dios. Tenemos que aprender que en Cristo hay esperanza, hay vida, hay salud, hay cambios. A veces nos metemos evangélicos
porque queremos ayudar a Dios. No lo ayude. Déjese ayudar de Él. Cuando yo me convertí, o cuando yo comencé a asistir a la iglesia, a estar en la iglesia, yo recuerdo que habían hermanos que venían de una clase mejor. Las iglesias donde pastoreaban Francia, Félix Hernández, eran iglesias de clase media baja. No había gente tan prestante ni de tantos recursos como hay ahora. Pero a veces se convertía a alguien que tenía la manera, el desenvolvimiento. El testimonio de la hermana Miguelina. No, yo me convertí, yo era del club de la Casa España, yo pertenecía a tal sociedad, yo hacía tal cosa, yo viajaba, yo tenía, y lo dejé todo para seguir aquí, reunirme con ustedes en la iglesia. Usted no perdió nada, usted ganó. Usted estaba perdida allá y encontró vida aquí. Igual que al más paupérrimo, igual que el más desbaratado de Villaconsuelo, Elon Musk y el otro de, ¿cómo se llama? Yo no me lo sé el nombre, Mark Zuckerberg, dice el Señor, gracias. Todos esos tipos, igual que el tipo que está en Villaconsuelo y que amaneció en una acera, necesitan a Cristo igualito. Quizá el que amaneció en Villaconsuelo tirado en una acera, baja ahí la Eusebio Mansueto y se mete a la iglesia Asamblea de Dios de la Duarte y Cristo lo rescata. Y estamos en empate. Es más, sale ganando el que se convirtió. Esto es el evangelio que yo conozco. Eso es la Biblia. Por eso es. Miren, yo voy a terminar. Sí, yo lo voy a aflojar todo. No se apure. Miren, yo voy a terminar. Porque yo voy a terminar porque creo que hemos entendido qué es la Biblia. Hemos entendido qué es la Biblia. Y la Biblia es para vivirla. La Biblia es para apropiarse de ella. La Biblia es para nosotros autoevaluarnos delante del Señor. Y hay cosas que nos están haciendo daño. Nos está haciendo daño, y lo voy a citar, el analfabetismo bíblico. Hay gente en la iglesia que no conoce la Biblia y hay que alfabetizarla bíblicamente, incluyendo profesionales de títulos académicos. Hay gente que está leyendo la Biblia para acomodarla a sus propios
interese y hace de un modelo de vivir una forma de justificarse con la Biblia. En Isaías, el mismo que leímos, en el 40, más adelante dice: ya no vengan con macho cabrío, ya no vengan con ayuno, ya no vengan con toda esa retaíla de rituales. Yo lo que quiero es que ustedes se despojen de todo eso. Y no es que no lo hagan, es que lo hagan para que la justicia de Dios, el amor de Dios, expresada en solidaridad y amor al prójimo, se refleje en ustedes y ustedes den un testimonio al mundo de que hay un cambio, de que yo vivo no en los ritos, sino en los corazones de ustedes. Yo tengo un compañero de oficio. Yo escribo en un periódico que se llama Evangélico Digital. Es un periódico internacional, tiene su origen en España, y periodistas, ministros y pensadores españoles y algunos latinoamericanos escribimos ahí. Entonces, hay una especie como de club de escritores que tenemos una columna en ese periódico, lo pueden consultar por internet, Evangélico Digital. Es muy informativo, trae muchas cosas y es quizás el periódico o la publicación más importante que se hace en español. Y yo tengo algunos amigos ahí. Yo escribo una columna ahí que se llama Para Vivir la Fe. Y yo cojo algunas cosas de ellos. Supongo que ellos cogerán algunas de las mías. Y yo tengo aquí 3 párrafos con lo que quiero terminar, de un teólogo alemán, pero que escribe en español, que se llama José Hutter. Y yo se lo voy a compartir con ustedes. Y doy por terminada esta jornada de predicación. Le doy gracias al hermano Lorenzo, que me ayudó con el bosquejo, con la antesala de Biblia que puso ahí. Eso realmente me dio inspiración y fuerza. Dice José Hutter lo siguiente, como resumiendo lo que yo dije. Todo esto nos lleva a una conclusión. El principio bíblico de bendición y juicio que llega a la humanidad a través del pueblo de Dios en una realidad hasta el día de hoy. En la medida, dice él, que la iglesia y el creyente individual desempeñan su función de sal y luz, van a ser el canal de las bendiciones de Dios para este mundo. La buena influencia del pueblo de Dios pospondrá el juicio de Dios y en el mejor de los casos harán florecer la sociedad en la que están presentes. En la medida que el pueblo de Dios abandona esta función,
se expone al juicio de Dios. Para que la iglesia ejerza una influencia de bendición en una sociedad, no hace falta, y aquí viene el populismo político al que yo me refiero en uno de los puntos que señalé. No hace falta un afán que hay de ser mayoría política, de ser mucho, de tener posiciones de poder y eso. Ni que dominen los medios de comunicación. ¿Quién fue la hermana que dijo que lo diga todo? Jacqueline, yo voy a decir una cosa porque usted me provocó. Y es una cosa que tengo como 5 años manejándola y no la digo, pero lo voy a decir por usted. Dice Hunter que no hace falta que dominen los medios de comunicación. Jacqueline, hay un afán preocupante de los evangélicos estar en el medio, sin saber justamente por qué y para qué están. Esta cultura local de República Dominicana está dominada por un fenómeno de la comunicación que se llama alofoque. Yo no iba a hablar de eso. Y hay evangélicos que usted lo invita a la iglesia a predicar y no van. Pero si lo invita a alofoque están allá. A hablar cosas que no tienen que hablar sin edificar a nadie, sino participar y hacer un sancocho, porque del evangelio quieren hacer una subcultura. Y nosotros no lo podemos permitir. Yo le he llamado a eso porque ya es una tendencia muy preponderante y visible, el alofoquismo evangélico, y estoy contra eso. Ni que tengan partidos políticos, ni que se apoyen en los lobbies o manejen armas. Es suficiente ser una minoría, es suficiente ser una minoría que no se deje intimidar y que tiene una fe inquebrantable en Dios, que muda los tiempos y las edades, que quita reyes y pone reyes, que da sabiduría a los sabios y le da ciencia a los entendidos. Eso es lo que hace falta. Cuando la iglesia no toma en serio su función de sal y luz, contribuye a la descomposición de una sociedad de forma decisiva. El craso error de los herederos de la reforma es creer que se puede ganar el mundo adaptándose a sus reglas de juego. Por tanto, el objetivo de la iglesia no puede ser la adaptación a los filósofos, ni a las cosmovisiones y modelos del momento, sino en la proclamación de las verdades eternas y divinas del Evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! La filosofía griega y todo el pensamiento romano
en su ruta por la historia del conocimiento, se está haciendo las mismas preguntas del comienzo. Está buscando las respuestas pertinentes para explicarse a sí mismo. Y lo que encuentra es angustia, soledad, pesimismo, pesar. Pero hay un eco que retumba en la historia. Hay unas palabras que permanecen en la historia con un eco eterno. Y la voy a citar ahora. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dios le bendiga.